revelación para cosa de la vida del cristiano tiene. Y entre ellas no se puede subestimar los niños. Los niños. A veces, como adultos, hacemos actividades donde no invitamos a los niños. De hecho, cuando hay una boda, cuando hay una actividad, dicen no niño, no trae niño. Y es algo que se remonta de los tiempos de los discípulos. Unas madres que trajeron unos niños a Jesús y los discípulos refunfuñaron. Esa es la palabra correcta en griego. Se molestaron cuando trajeron a los niños. ¿Y qué Jesús le dijo? Dejad a los niños venir a mí, porque de ellos, la traducción real ahí, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, Jesús está diciendo, el reino de los cielos no solamente para adultos, también los niños tienen su lugar en el reino de los cielos. Y es una enseñanza que Cristo nos da por todas las generaciones. Porque déjeme decirle algo, hermano, nosotros no sabemos cuándo Cristo viene, está cerca la venida de Cristo, pero no sabemos si eso va a tardar 5, 10, 15, 20, 25 años. Y el futuro de esta iglesia son ellos. Ahí está la futura directora de escuela sabática. Ahí está la futura directora del Ministerio de la Mujer. Y si hay un joven por ahí, jovencito también, aquel jovencito que está allá, se va a ser el futuro primer anciano de esta iglesia. Una iglesia que no tiene niños es una iglesia que con el futuro está expuesta a la extinción o la desaparición. Porque la gente, por ejemplo, yo fui a Estados Unidos, en Broadway, y había una iglesia que solamente había personas que el promedio era 70 años. Y la conferencia de Nueva York estaba buscando jóvenes para trabajar en esa iglesia. Dentro de 5 o 10 años, en esa iglesia, cuando esas personas mueran o tengan problemas físicos, porque aquí no es igual que allá. Allá tú trabajas y cuando ya tú tienes una edad, aunque no tengas Alzheimer, aunque no estés enfermo, el gobierno te pone un asilo. Aunque tú estés bien de mente, si no tienes una persona que te atienda. En fin, que el futuro de la iglesia son ¿qué? Los niños. Los niños. Por lo tanto, los niños entran en un renglón que son niños como vulnerables, igual que los ancianos y los animales. Entran en un círculo que son como vulnerables. Vulnerables porque no tienen cómo defenderse. Por eso, la Organización Nacional de la Niñez y también dice los derechos del niño. Pero ¿quiénes son los que ejercen el derecho de los niños? Para que ellos no caigan en riesgo. ¿Quiénes son? Los adultos, los padres. Cuando un niño tiene problemas de conducta, mayormente es el reflejo de la situación que está pasando con sus padres. Pero nosotros nos vamos a la Biblia y nos damos cuenta de un caso que se ha predicado tanto, y de hecho quizá usted le ha puesto el nombre a un hijo suyo de esos personajes. ¿Cuáles son esos personajes? Daniel, Misael, Abednego, ¿y cuál es el otro? Azarías. Sará o Sadría. Esos 4 jóvenes, se salta mucho la vida de Daniel, se salta mucho la vida de otros jóvenes, pero dice el libro de Crónicas y también el libro de Reyes que estos muchachos eran descendencia real de la tribu de Judá. Pero, lo que yo siempre he dicho, y estoy preparando un tema de eso, y ese tema lo estoy preparando, lleva como título los anonimatos
santos de la Biblia, los personajes que no se mencionan en la Biblia, pero que tuvieron una función extraordinaria en la obra de Dios. Por ejemplo, ¿usted cree, hermano, que Daniel oraba 3 veces al día? Era porque su papá y su mamá le enseñaron a orar 3 veces al día. Y la Biblia no menciona a los padres de Daniel. Pero usted puede estar segura que en el reino de los cielos usted se va a encontrar con la mamá y el papá de Daniel. El carácter se forma a través de la niñez, los padres creando los hábitos y orando con los niños. Si un padre o una madre no ora con su hijo, el hijo no va a aprender a orar. De hecho, padres que están aquí, cuando el niño nace y va creciendo, él no cree que Dios exista. Él ve a Dios a través de ti. Como tú reflejas el trato con Él, así Él ve a Dios. Si tú eres un padre tirano, autoritario, Él va a entender que Dios es así. Si no tiene misericordia, si no entiende que tú también pasaste por esa edad, porque se le olvida también que pasamos por esa edad. Es decir, qué muchacho más jodón, qué muchacho que se mueve tanto. Pero recuerda que tú también fuiste a ti, fui así de esa misma manera. Entonces, Daniel y sus amigos estaban ¿qué? En un riesgo. Daniel en el foso de los leones y sus 3 amigos en el lago de fuego. ¿Y cómo salieron? Airosos. Y lo más curioso de la historia de ambos es que, según la Biblia, hubieron 3 deportaciones del pueblo de Israel que Nabucodonosor hizo. En la primera se fue Daniel y sus amigos, en la segunda se fue una parte y en la tercera se fue Ezequiel, se fue Edra, se fue Nehemías y se fueron otros. Y todos venían ¿de dónde? De una familia. Nehemías, Edras, Daniel, sus 3 amigos. Ezequiel estuvo también en Babilonia. Lo que pasa es que en Ezequiel pasa algo, que Ezequiel fue en la tercera deportación que hizo Nabucodonosor. Pero Ezequiel también estuvo en Babilonia y fue contemporáneo también de Daniel. Un poco más tarde también estuvo en Babilonia. De hecho, el mismo río Ulai que menciona Daniel, Ezequiel era un sacerdote y allí iban todos los israelitas a llorar. Y en uno del mismo libro de Ezequiel le dice: dejen de llorar y de lamentarse, aprovechen la oportunidad y exalten al Dios verdadero, que es el Dios de ¿quién? De Israel. Entonces vemos que estas personas tenían una formación, unos padres con una formación. El carácter convencido que tenían estos jóvenes cuando eligieron al rey Nabucodonosor, señores, al rey Nabucodonosor. ¿Usted ha leído la biografía de rey Nabucodonosor en la Biblia? ¿La han leído? Era un rey como despiadado, cruel. A Zacarías, que después le cambió el nombre, como había hecho alianza con Egipto, que Jeremías le había dicho: no hagan alianza con Egipto ni con nadie alrededor, porque está profetizado que Babilonia va a gobernar todo. No le hizo caso. Agarró, le mató todos los hijos en presencia de él y luego le sacó los ojos. Y a ese despiadado rey, estos jóvenes le dijeron: mira, pues es por usted rey que nosotros no vamos a dar esa estatua. Sea que Dios haga o no haga, nosotros no lo vamos a hacer. Se necesitan para este tiempo personas adultas, niños, con la firme decisión de lo que usted ha creído. Para usted tomar una decisión de esa magnitud, que usted arriesgue su vida, usted tiene que estar bien convencido en quién usted ha creído. Y eso no surgió ellos estando en Babilonia. Ya ese carácter de esa niñez, de esa adolescencia,
venía formándose ya desde cuando yo estaba en Jerusalén. Había una formación, había un credo, creían en la profecía de los 70 años, que iban a ser libres, y Dios lo formó, y Dios se glorificó. Y miren una cosa, hermano, miren, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la Canaán terrenal, era para que el pueblo de Israel proclamara la grandeza de Dios. Pero el pueblo de Israel, junto con el enemigo Satanás, se enredaron con la idolatría, incluyendo a Salomón, y eso no pudo llegar a los países paganos. El mensaje no pudo llegar porque siempre el pueblo de Israel se mezclaba con la idolatría y no se pudo. Pero aún así había un remanente que sí proclamaba a Dios, y ese remanente lo hizo Rahab cuando le dijo a los espías: nosotros hemos escuchado lo que Dios hizo de aquel lado del mar, cómo abrió el mar. Aún ellos cayendo en pecado, el testimonio de la grandeza de Dios llegó a mucha gente. Y lo que los judíos no pudieron hacer en Babilonia, estos tres jóvenes y Daniel lo hicieron. ¿Y saben qué? La idea de Dios con el pueblo de Israel era que los pueblos paganos se convirtieran al Dios verdadero. Pero como el pueblo se decarrió, entonces Dios usó al que estaba dispuesto. Nabucodonosor se salvó. Ese mismo rey despiadado que usted vio, que mató y después se arrepintió, y después cuando Dios le pasó la prueba de los 7 años, que lo volvió una vez, aquel es, de hecho, es el único rey pagano que escribió un capítulo en la Biblia, el capítulo 4. Él fue el que lo escribió, y Daniel en arameo lo escribió. Entonces, lo que el pueblo no pudo hacer, entonces Dios usó muchas personas en esos pueblos paganos. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Ahora yo entiendo y comprendo que no hay Dios como el Dios de Daniel. ¿Y qué dijo Darío cuando Dios salvó a Daniel de los leones? Un decreto: todo aquel que hable mal del Dios de Daniel será que afusilado, aniquilado. Eso era lo que Dios quería hacer. Ahora, quizás los padres de Daniel y estos tres jóvenes no vieron la grandeza que ellos hicieron, pero lo van a ver ¿dónde? En el reino de los cielos. Si lo que nosotros hagamos por los niños hoy, si no lo llegáramos a ver, porque quizás Dios nos ponga a dormir, lo vamos a ver ¿dónde? En el reino de los cielos. Y recuerden que siempre se va a sembrar para la eternidad, no para esta vida, porque esta vida es corta, esta vida es sin sabor. Mientras el diablo y el pecado estén vivos, los hijos de Dios no tendremos paz. Eso dice Jesucristo en San Juan 16:33, donde dice: y en el mundo tendréis aflicción, pero tened paz, porque yo que he vencido al mundo. ¿Y qué decir de un niño que tuvo riesgo, pero que su madre tuvo fe? Jocabé, la madre de Moisés. Qué mujer más extraordinaria. Y aunque Abraham era su esposo, estas dos personas, aunque eran afamiliados, hicieron una conexión para que su pueblo fuera libre. Y aunque Abraham murió prematuro, el papá de Moisés, de Aarón y de María, o de Miriam, como algunas versiones le dicen, hicieron un trabajo extraordinario. Esta mujer desafió un decreto del faraón y mantuvo el niño a escondida, pero llegó un tiempo que no podía tener el niño a escondida porque el niño que creció. ¿Y qué hizo? Teniendo fe, preparó un barquito, una barca, una cunita, y entró al niño. Ese acto, yo digo a veces que nosotros no lo meditamos bien. Eso es tener fe. Ella dijo: Señor me lo dio. El Señor nunca da la forma de salvar al niño. Yo no sé cómo, porque Dios no me lo ha revelado, pero Dios lo va a hacer. Y puso el barquito y lo flotó, pero con la observación de su hermana, la mayor.
Y ellos observando de lejos, y se fue, se fue. Y el Señor usó a la hija del faraón y habló a Moisés. ¿Y qué decir de Moisés? Y mire, hermano, cómo Dios bendice una madre que se pone en la mano de Dios. Mire cómo Dios hace grandes cosas en una madre que pone la vida de ella y de su hijo en la mano de Dios. Que Dios la bendiga doblemente. Porque la hija agarra al niño y la hermana dice, no, yo tengo una señora hebrea que pueda atender al niño. Entonces ella atiende a su propio hijo, lo educa y le pagan por eso. Es decir, que tuvo la bendición de criar a su hijo, educarlo con el Dios verdadero y también recibir la paga económica. Y me imagino que le pagaron muy bien. Era la hija del faraón. Y lo tuvo hasta los 12 o 13 años. Esos años fueron suficientes para grabar en Moisés la grande cosa que Dios iba a hacer con él. Esos 13 años, Dios lo preparó para una gran misión que Dios le tenía. Mi pregunta sería esta noche a los padres: ¿estás preparando tú a tu hijo o a tu hija para una gran misión en los caminos de Dios? Miren, quiero tocar esta cuestión de Moisés, porque Moisés es el reflejo del joven hoy en día. Yo he escuchado hasta dentro de la misma iglesia muchas personas decir: lucha por una profesión, lucha por hacerte médico, lucha por hacerte enfermera, lucha por hacerte abogado, estudiar leyes. Eso no está mal, eso está bien. Pero lo primero que usted tiene que educar a sus hijos es hacia la eternidad. Amén. ¿Por qué? Porque la carrera pasa. Todo en este mundo pasa. Usted puede tener todos los diplomas del mundo, todos los idiomas del mundo, y un día usted se va a morir y te va a dejar de ser eso. Es más, a veces llega un momento en la vida que usted llega a una edad tan avanzada que usted pierde todas las facultades. ¿Y de qué sirve todo eso? Solamente sirvió para usted estar en una buena posición económica, no más de ahí. Pero cuando usted siembra para la eternidad, usted se prepara en esta vida para vivir eternamente ¿con quién? No olvidemos, hermano, que nosotros estamos de paso por este mundo. Que nosotros no debemos echar raíces. Está bien que su hijo usted lo lleve a estudiar medicina, está bien, pero convencido de que nuestra vida está más allá. Como dijo Jesús, no haga esto sin dejar de hacer aquello. Y a veces nos enfocamos más en lo económico. Yo voy a ser médico para salir de la pobreza. Ya yo me cansé de pasar necesidad. Eso tiene su cosa buena y su cosa mala. Porque hay gente que no son profesionales y ganan muy bien, no tienen necesidad. Por ejemplo, aquí se ha hecho un estudio que dentro de 5 o 10 años aquí no va a haber ni plomeros, ni electricistas, ni albañiles, nada que tenga que ver con un oficio. Porque todo el mundo se inclina por estudiar abogado, médico, psicólogo. Y esos oficios ya nadie lo quiere aprender. Los jóvenes no quieren aprender eso. A poner que un trabajo de un plomero va a costar mucho dinero porque va a ser caso, y de un albañil, porque nadie quiere hacer un oficio como ese. Y son cosas que dejan dinero no solamente aquí, sino en el mundo. Entonces lo importante es que sembrar en nuestros hijos, ¿para dónde? Para la eternidad. ¿Para dónde? Para la eternidad, que es la verdadera patria que nosotros vamos a estar. ¿Y qué pasó con Moisés? Pasó 40 años en Egipto. Ustedes saben la historia. Pero lo que su madre grabó en su corazón quedó grabado aunque él no lo entendía. A veces nosotros vemos los personajes bíblicos como demasiado perfectos. Pero
Moisés conocía a Dios en conocimiento, en teoría, pero en la práctica estaba como. Sí. Cuando Dios se le presentó a él no conocía a Dios así, con esa presencia. Y si me preguntan, ¿cómo usted sabe que él no conocía a Dios? Porque él le pregunta al mismo Dios. Y si me pregunta quién eres tú, ¿qué le digo? Para los que dicen que Dios no se manifiesta con gente que no le conoce. Moisés no conocía a Dios y Dios se le manifestó a Moisés con 80 años. Y Dios le dice, discute con Dios. De las pocas veces que yo he visto en la Biblia que un hombre discute con Dios. Moisés discutió con Dios. De hecho, parece que ya hay una costumbre entre Dios y Moisés entrar en una discusión, porque recuerda más adelante en Deuteronomio cuando él le dice, Señor, y por culpa del pueblo yo no voy a entrar a la Canaán terrenal. Y Dios le dice, vea, ya no me hable más de ese asunto. Ya todo está decidido, tú no vas a entrar, y punto. No me toques más ese asunto. Parece que Moisés varias veces le dijo a Dios, mira, yo quiero, dame un chance o algo ahí para yo. Dice, no me hable más de ese asunto. Y vemos el gran Moisés que libertó a través del poder del Espíritu Santo al pueblo de Israel. Pero también vemos a Aarón, pero también vemos a Miriam, su hermana. 3 hijos, criados por un hogar que temía a Dios, los 3, porque Miriam fue profetisa. De hecho, fue la autora del cántico de Moisés, que dice Apocalipsis que es semejante al cántico del Cordero, cuando el pueblo de Dios sea liberado, como fue liberado el pueblo de Israel. 3 hijos, hermano, tuvieron que ver. Moisés dice que no hubo profeta como Moisés, que hablaba con Dios cara a cara. No había un profeta tan manso y tan humilde como Moisés. Eso lo hace, hermano, no lo hace la magia, ni porque usted lo esté pensando. Eso lo hace una madre que siempre está de rodillas delante de quién, de Dios. ¿Y qué más decir? ¿Qué más ejemplo decir? Jeremías fue llamado con menos de 11 años. Un niño. Soy muy niño. Dice este Señor, no digas que tú eres un niño. Yo te escogí. ¿Y qué gran profeta fue Jeremías? Josías fue al reino con 9 años. Y gobernó. Y fue un rey como dentro de su genealogía. Fue un rey que hizo lo correcto delante de Dios. ¿Y qué más decir del niño Jesús? Jesús dice el deseado de toda la gente, que María tuvo que enseñarle a Jesús lo que Jesús había enseñado en el Antiguo Testamento como hombre, porque Jesús era Dios y también era ¿qué? Hombre. Jesús nunca dejó de ser Dios, porque Dios nunca deja de existir. No usó su poder divino, pero era Dios. Dios nunca deja de existir. Y en el caso de María, a veces se subestima el caso de María por la cuestión que tienen los católicos, pero en realidad María tiene, yo personalmente pongo a María en el mismo círculo del apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Le voy a decir por qué. Cuando usted cree, y miren, eso no es porque usted sea más inteligente que otro, no es porque María era mejor que otro. De hecho, Dios comparando a Israel le dice, yo lo leí a usted como pueblo, no porque usted era mejor que este pueblo y porque usted era más sabio, pero no, fue por mi misericordia, pero la gente tiene que estar preparada. ¿Usted cree que era fácil escoger una mujer para concebir al Hijo de Dios? Ella se preparó sin saber que eso venía, porque todas las mujeres judías vírgenes, después que Dios hizo la promesa en Génesis 3:15, todas las mujeres vírgenes, empezando por Eva,
pensaban que el Mesías iba a nacer de ella. Por eso usted ve que cuando Caín mata a Abel, Eva dice, ay, cuando le nace Seth, ella cree que Seth es el Salvador del mundo. Y Abraham también lo cree. Y la genealogía van creyendo porque no se sabía. Hasta que llega Daniel capítulo 9, que ahí sí hay, en el capítulo 9, en la primera venida de Cristo, sí hay una fecha. Y en la tercera semana, de los 2300 días, se le da muerte al Mesías. Y no por sí mismo, sino que lo matarán y lo crucificarán. Ahí es que se dan cuenta, pero toda virgen judía, virgen, esperaba ser la desgraciada. Pero la que mejor se preparó, la que Dios escogió con su misericordia, fue a María. ¿Y usted cree que es fácil escoger una mujer que concibiera a través del Espíritu Santo? Y quiero aprovechar este momento para decirles que hay muchas personas con una teología falsa, con herejías, predicando, incluyendo pastores en las redes, que dicen que Cristo fue igual que nosotros. Y después yo vendré cuando me inviten aquí y les puedo predicar de eso. Pero Jesucristo no fue igual que nosotros, porque ninguno de nosotros hemos sido concebidos por el Espíritu Santo. Ya eso lo hace como único. Jesús era único en su clase. Cuando la Biblia dice que Jesucristo era primogénito, dice que Jesucristo era único en su clase. Ahora, ¿cómo Cristo empatizó con nosotros? Con la tristeza. San Juan 11:35 lloró. Se identifica cuando tú lloras. Jesús tuvo hambre, sí. Se identifica con lo que pasa en hambre. Jesús sintió que su padre se alejaba, también lo sintió como humano, pero Jesús es único en su clase. Y María no solamente concibió a través del Espíritu Santo, sino que educó al Hijo de Dios. ¿Y cómo lo educó? Con su defecto, porque tenía defecto, como madre tenía defecto. Llegó un momento que ella pensaba que eso era para ella sola. Y fue y lo buscó con los hijos de José. Y ahí dice, en original griego dice que ellos fueron a buscarlo con autoridad. Por eso Jesucristo le da la respuesta y le dice, ¿quiénes son mis padres y mi madre? ¿Quiénes son? ¿Qué leyeron? Mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y señaló todo el que estaba alrededor de él. Usted, señora, que me sigue a mí, usted es mi madre. Usted, seguidor, que me sigue a mí, usted es mi hermano. ¿Usted qué? Usted. Eso hizo Jesús. Entonces, concluyendo, hermano, vamos a proteger a nuestros hijos, orando con ellos. No cometa el error que muchos padres cometen. Cuando hay una familia cristiana que se van a la casa y empiezan a criticar al anciano, al pastor, delante de sus hijos. No haga eso, porque usted está sembrando cizaña en el corazón de los niños. No critique al predicador, ni al pastor, ni al dirigente, ni al hermano, delante de sus... Es más, yo diría, ni delante de los hijos, ni delante de nadie. Porque usted está criando entonces hijos que odien a otra persona, porque cuando usted le habla mal de una persona a alguien, usted está predisponiendo a esa persona con eso, sin conocerla, que es injusto. Entonces yo no entiendo. Yo decía, estaba predicando el sábado pasado en una iglesia, una hermana me dijo, no, porque fulano me cae mal. Entonces yo le dije, ten cuidado con el caerte mal, porque a Man le caía muy mal Mardoqueo, sin conocer a Mardoqueo. ¿Tú conoces a ese hermano? No, no lo conozco. ¿Cómo te puede caer mal una persona que tú no conozcas? Simplemente por la percepción. Entonces, cuidado, hermanos, si a la mesa nosotros llevamos temas de crítica con nuestros hijos. No hable con sus hijos cosas de adultos. Primero, porque ellos no lo van a entender, su mente no está preparada. Los niños se le van diciendo las informaciones de acuerdo a la edad y la salud mental que tenga el niño. Un niño de 2 años le dice, tengo hambre. Para poner un ejemplo solamente. Un niño de 2 años le dice, tengo hambre, papi, tengo hambre, mami. Y usted se sienta con un niño de 2 años y le dice, lo sienta ahí. Mira, mi hijo,
es que yo no tengo empleo y no tengo dinero. Él lo va a entender. Él quiere que tú les haces su necesidad inmediata. ¿Qué es qué? Hambre. Hambre. Entonces usted ve que hay conversación para cada cosa. Ahora, si él tiene 15 años, usted le explica, mira, es que hoy lo que hay es un plátano con aceite, eso es lo que vamos a comer hoy, él lo va a entender, o la va a entender, porque ella tiene 15 años y dice, sí, es verdad, porque veo a papi que no está trabajando, veo a mami, pero la situación va a mejorar por la ayuda de Dios. Entonces, hay que saber cómo hacer las cosas delante de los niños. Número uno, esa es una. Número dos, no deje su culto familiar. El padre, ese sacerdote del hogar, no le deje eso a la mujer. No es que la mujer no lo haga, pero ese es el rol de quién, del hombre. Esos 5 o 10 minutos no tiene que ser tan largo. Un devocional, una oración, hacerlo en la mañana y luego, si es posible, el punto vespertino, que es cuando se despide que el día, que es como símbolo del sacrificio de la mañana y la tarde. Entonces usted va a ver que siempre su hogar va a ser como bendecido. Ponga mucha alabanza en su hogar. Ore por sus hijos. Hágase amigo de sus hijos. Téngale confianza. No le pelee. No lo golpee. Háblele como un amigo. Da pena, en el caso, yo como psicólogo, que muchos niños y niñas le cuentan cosas de ella a un particular y no a sus padres. Si te está pasando eso como padre, ponte en oración para que recuperes esa confianza, porque es triste. Que muchas amiguitas del colegio sepan la situación de tu hija o de tu hijo, y tú no. Tienes que haber una revisión fuerte en esa situación. Pero si hemos llegado muy lejos en esa situación, estamos a tiempo para redimir el tiempo. Pedir perdón. A veces pensamos que al esposo que hay que pedirle perdón, hay que pedir perdón a los hijos también. Hijo, tengo mucha deuda de tiempo contigo. Por más que esté apretado el asunto, sacas vida social con sus hijos. Una vez al mes, como su presupuesto se lo permita. Salga a pasear en un ambiente, en un parque, con sus hijos. Dedíquele tiempo a sus hijos. Y usted verá, no solamente aquí en la iglesia, sino social. Váyase un sábado a la tarde a un parque. Si es un varón, el padre se sienta con el padre y dice, dime, ¿hay alguna inquietud en la vida? Que enseñale las realidades de la vida. Y usted verá cómo sus hijos van a ser bendecidos. Yo quiero hacer una oración en esta noche por los padres y por los niños de esta iglesia.